Bueno, y acá tenemos el tema Noticias Educativas de ayer de Los Redondos, que Noticias Educativas de ayer se convirtió también en Noticias Educativas de hoy, de nuestra queridísima Sofía. Yo tengo que decir que este año para Sofía ha sido un año de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, y que haya podido estar en algunos de nuestros programas, en casi todos, por supuesto. Yo quiero agradecerte personalmente porque sé de tu trabajo, sé de tu lucha, sé que has estado en un montón de lugares, que te han llamado para dar conferencias, que organizás un monstruo como son esas jornadas en el Normal, con todo ese laburo que es un infierno, que has escrito. Bueno, Sofía, te escuchamos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y esto de que rescato que decías, Adri, recién, de, bueno, cómo Noticias Educativas de ayer se convierte también en Noticias Educativas de ayer y de hoy, tiene que ver un poco con el sentido de la historia, ¿no? Con el sentido que nosotros le queremos dar a la historia de la educación, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una historia que nos permita pensar el presente, ¿no? Yo siempre digo, la historia se recupera, se lee desde el presente, ¿no? La interrogamos desde las inquietudes que tenemos hoy y nos trae ciertas miradas también hacia el presente, ¿no? Es un camino constante de ida y de vuelta. Y me parece que en estos tiempos, justamente, lo que se busca es un poco clausurar la mirada histórica, clausurar el pensamiento histórico, porque justamente es un pensamiento habilitante. Entonces, cuando nos dicen, bueno, los historiadores buscan su propio hedonismo, ¿no? Buscan su propio placer en los archivos, en las fuentes, y eso no aporta nada a la economía de un país, ¿no? O genera solo gastos. En realidad, detrás de ese discurso hay un intento de clausurar ese pasado que habilita el pensamiento sobre el presente, ¿no? Porque, como decía al principio, el liberalismo como ideología ha sido un conjunto de ideas que han traccionado los orígenes de nuestro Estado, los orígenes de nuestra patria, con todas las dificultades que eso tenía, con la inhabilitación de la participación de las mayorías, pero nunca atentó, sino al contrario, contra la educación, porque la consideraba un pilar del crecimiento, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo simplemente de cómo la historia nos puede ayudar a pensar en el presente, ¿no? Y a desarmar esas ideas que vienen como armadas, ¿no? Como que se pueden comprar en el supermercado empaquetaditas, ¿no? Y no nos dejan pensar, ¿no? Entonces, cuando dicen, bueno, el CONICET está lleno de gente que no hace nada, ¿no? Y que tiene beca y que solo escribe, o las ciencias sociales y las humanidades, entre las que están la historia, por supuesto, hay que financiarla porque simplemente es un gasto. Bueno, hay por detrás mucho más que eso, ¿no? Que es inhabilitar el pensamiento. Y bueno, lo que estuvimos intentando en las columnas de Noticias Educativas de ayer es un poco eso, ¿no? Irnos hacia el pasado para repensar en clave histórica el presente. Y lo hicimos, digo, yo no hice una recopilación así tan prolija como la que hizo Patri, hermosa, pero sí algunas perlitas del año que fueron en el inicio, la invitación que le hicimos a Florencia Chidichimo para que nos cuente su hermosa obra que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica también, que se llama La Endija del Tiempo, como ella
convirtió su historia total y absoluta de sufrimiento en una obra de arte, ¿no? En una obra de arte que tiene como escenario el Parque de la Memoria, y ahí la invitamos para que nos cuente ella de primera mano cómo reconstruyó su propia historia y la convirtió en esa obra de arte. Ese programa me parece hermoso, porque es una historia personal, ¿no? Además. Y que se haya animado, que haya sido tan valiente, ¿no? De construir, de transformar el dolor en memoria histórica, es realmente algo que tiene un valor extraordinario por lo menos para mi modo de ver. Después trajimos también en otro momento una perlita de Rosario Vera Peñalosa, ¿no? Yéndonos a otro momento histórico, que es el credo patriótico, ¿no? Y ahí de nuevo recuperar la idea de este liberalismo clásico vinculado con el espiritualismo, y convertido en un casi poema que busca justamente transmitir el amor por la patria, ¿no? Con una mezcla de romanticismo de época y demás, pero que bueno, lo redescubrimos, lo desarmamos un poco para pensar ideas que tenían que ver con esto, ¿no? Con el momento de fundación de la patria y el lugar de la escuela para fortalecer esa idea de patria. Y el último que quiero recuperar, que me parece también un personaje, un maestro extraordinario, es la historia de Nano Balbo, que trajimos en las últimas columnas. Y bueno, ¿no? Ese maestro que justamente, ¿no? Nos enseñó la importancia de la educación y el tema de cómo esto, ¿no? Como una dictadura militar atenta fundamentalmente contra los maestros, ¿no? Cómo estas ideologías apuntan a los maestros porque son los mediadores de la cultura, los mediadores del pensamiento, robándole las palabras a Patri, los convidadores, ¿no? De todo lo que implica pensar, ¿no? Entonces Nano desde el exilio, un maestro que se queda sordo por la tortura y que vuelve a los pueblos mapuches a alfabetizar, a escuchar otras culturas, a respetarlas y a convidar las que necesitan también para integrarse a la vida social plena, ¿no? Así que, bueno, eso un poco intenta a través de distintas historias poder pensar, ¿no? Por pensar el presente a partir de esos otros lugares que trae la historia.